¿Qué pasaría si te dijera que perderla fue lo mejor que te pudo haber pasado? Que ese mensaje que nunca llegó, esa última mirada sin despedida, ese silencio lleno de indiferencia, no fue un castigo, sino una liberación. Quédate hasta el final, porque este no es un video para hablar de ella, es para devolverte a ti, a ese hombre que olvidaste mientras tratabas de que alguien más te eligiera. La mayoría de los hombres se quiebran cuando una mujer los deja, no porque no puedan vivir sin ella, sino porque construyeron su identidad alrededor de alguien que nunca les perteneció. Ella no se fue con otro, ella se fue de sí misma. Huyó de la rutina, del compromiso, de lo profundo. No lo hizo contra ti, lo hizo a favor de su naturaleza emocional. Pero tú, al no entenderlo, pensaste que todo había terminado, que tu valor se había ido con su adiós. Y aquí estás, buscando respuestas, culpándote, pensando que hiciste mal, repasando cada escena como si eso fuera a devolverte algo. Pero no lo hará, porque el verdadero mensaje no está en lo que pasó, está en lo que harás ahora con el dolor. Epicteto dijo, lo que perturba al hombre no es lo que le ocurre, sino lo que piensa sobre ello. ¿Y qué has pensado tú sobre esto? Que fuiste reemplazado, que no fuiste suficiente, que perdiste a la indicada. Pero todo eso es mentira. La única verdad es que este momento, por más oscuro que parezca, es un punto de quiebre, y no para destruirte, sino para reconstruirte. Lo que sentiste no fue amor, fue apego. Fue necesidad emocional disfrazada de romanticismo. Lo que ella te dio no fue estabilidad. Fue una dosis intermitente de dopamina que confundiste con conexión. Y ahora, en el vacío, empiezas a ver con claridad que nunca estuviste seguro, que amabas a alguien que siempre tuvo un pie fuera. Pero eso es un regalo, porque ahora ya no puedes engañarte. Ya no puedes seguir creando fantasías sobre él para siempre. El dolor te arrancó el velo. Y la verdad, aunque duela, es el primer paso hacia la libertad. Muchos hombres se quedan en el lodo, se hunden, se apagan, y luego van por la vida con miedo a volver a sentir. Pero los pocos que despiertan, los pocos que se atreven a mirar el dolor a los ojos, a usarlo como fuego, como forja, esos son los que se vuelven inquebrantables. Hoy vas a entender por qué un hombre no se define por quién lo ama, sino por cómo actúa cuando ya nadie lo está mirando. Porque el verdadero respeto no se construye cuando todo va bien, sino cuando todo se derrumba y tú eliges no caer. Esta no es una historia para llorar, es una historia para despertar, para volver a ti, para dejar de vivir esperando migajas de afecto y empezar a generar respeto desde dentro. Porque en el momento en que ella se fue, tú no perdiste nada. Ganaste una oportunidad, la de convertirte en el hombre que ya no necesita ser validado, la de dejar atrás la versión débil, suplicante, reactiva, la de nacer de nuevo. Y no como cualquier hombre, sino como uno que ya no teme perder, porque ya lo perdió todo y aún así está aquí, más fuerte, más claro, más libre. Marco Aurelio escribió, piensa en lo afortunado que eres por estar vivo, por respirar, por pensar, por amar. Y tú estás aquí, respirando, pensando, y a punto de recordar que todo lo que buscas allá afuera, ya lo tienes adentro. Solo tenías que quedarte solo para verlo. Este video no es una fórmula mágica. No es una receta para hacer que ella vuelva. Este es un camino. Uno que muy pocos están dispuestos a recorrer. Pero si llegas al final, si te atreves a escuchar con el alma abierta, si dejas que cada palabra penetre ese orgullo herido, entonces sí, vas a salir de aquí siendo otro. Uno que ya no persigue amor, uno que no suplica retorno, uno que ha visto la verdad y eligió vivir desde ella. Bienvenido al principio de tu transformación. Capítulo 1. La mentira del amor incondicional. Te lo vendieron desde niño. Te dijeron que el amor verdadero todo lo puede, que si entregas todo, si eres leal, si te sacrificas, serás recompensado, que ella te amará por lo que haces por ella, que el amor de una mujer será incondicional si eres el bueno. Pero nadie te habló del vacío que se siente cuando das el alma. Y aún así se va. Nadie te advirtió que puedes hacerlo todo bien. Y aún así, no ser suficiente para alguien que no sabe lo que quiere. Hoy vas a romper con esa mentira, porque si no lo haces, seguirás repitiendo el mismo ciclo. Amarás con los ojos cerrados, idealizarás con el alma abierta, y cada vez que te abandonen, sentirás que fue tu culpa. Pero no lo fue. La mentira del amor incondicional es una trampa emocional diseñada para mantenerte obediente, dócil, entregado. Es una narrativa que te hace creer que el amor es eterno, cuando en realidad es profundamente condicional, volátil y temporal. El amor que ella te ofreció, por más real que haya parecido, siempre tuvo fecha de caducidad, porque no era amor lo que tú pensabas. Era necesidad emocional, deseo, validación mutua. Y cuando eso se fue, también se fue ella. Séneca dijo, no hay nada más frágil que el amor de quien ama por necesidad. Y ahí estaba tu error.
Pensar que su cariño era estabilidad, que sus promesas en voz baja eran garantías, que su presencia diaria era prueba de compromiso. Pero ella no amaba con lógica. Ella amaba desde el momento, desde la emoción, desde lo que sentía en ese instante. Y cuando eso cambió, cuando la rutina llegó, cuando ya no sentía lo mismo, el castillo se derrumbó, sin explicaciones, sin advertencias. Y tú, que habías apostado todo, te quedaste solo en medio de las ruinas. ¿Por qué? Porque creíste que el amor era un pacto eterno, porque confundiste intensidad con lealtad, y porque nadie te enseñó a amar sin perderte. El hombre común cree que si una mujer te ama, nunca se irá, pero el hombre estoico sabe que todo lo que llega también puede irse, y no por maldad, sino por naturaleza. Porque las emociones humanas no son constantes, porque las personas cambian, porque incluso tú has dejado de amar a personas que juraste nunca olvidar. El amor entonces no es una promesa, es un contrato que se renueva día a día, y cuando una de las partes deja de firmar, se termina, sin drama, sin juicio, solo termina. Marco Aurelio lo escribió con brutal claridad. No esperes que las personas actúen como tú lo harías. Tú eres tú. Ellos son ellos. Ella no amaba como tú, no pensaba como tú, no sentía como tú. Y esperar que lo hiciera fue tu error, no su traición. Tú entregaste tu vida como si el amor fuera una inversión segura. Ella lo recibió como si fuera un regalo de temporada. Y eso no te hace débil, te hace humano. Lo que te haría débil es seguir creyendo que esto volverá a ser diferente con otra. Que la próxima sí será para siempre. Que si mejoras más, si das más, si cambias más, entonces sí, te quedarán para siempre. No. El amor no se gana con sacrificios. No se conserva con obediencia. No se retiene con promesas. El amor se mantiene solo cuando ambas partes eligen conscientemente quedarse. Cuando el deseo mutuo se convierte en compromiso diario. Cuando el respeto no depende de la emoción del momento, sino de la integridad del carácter. Y esa es la clave. No se trata de no amar. Se trata de no amar ciegamente. Se trata de amar con conciencia, con desapego, con la claridad de que la otra persona no es tuya, ni lo será jamás, porque nadie te pertenece, ni tú a ellos. La mentira del amor incondicional muere el día en que dejas de esperar fidelidad emocional como recompensa por tu entrega. Y nace una nueva verdad, la del amor maduro, el que no necesita ser eterno para ser real, el que sabe irse a tiempo, el que no pide garantías, pero tampoco entrega la dignidad. Muchos hombres, después de una ruptura, intentan recuperar lo que ya no existe. Mandan textos, piden explicaciones, se humillan sin saberlo. Todo porque aún creen en esa idea infantil de que si luchan lo suficiente, todo puede volver a ser como antes. Pero no va a serlo. Y no debería serlo. Porque el hombre que estás destinado a ser, no puede nacer mientras sigas creyendo que amar a alguien significa sacrificarte por completo. No puedes crecer mientras sigas esperando amor incondicional de alguien que ni siquiera se ha comprometido consigo misma. No puedes avanzar mientras sigas atado a la esperanza de que ella regrese. Porque si lo hace, y tú no has cambiado, volverás a caer. Y por eso, esta es tu oportunidad. No para endurecerte, no para odiarla, sino para despertar, para ver el amor con nuevos ojos, para amar, si decides volver a hacerlo, sin perderte nunca más. Para dar sin entregar tu centro, para estar con alguien, sin dejar de estar contigo. Porque el verdadero amor no te exige desaparecer, no te pide que renuncies a ti mismo, no te empuja a justificar faltas ni a aceptar sobras. El verdadero amor es mutuo, equilibrado y presente. Y si no es eso, entonces no es amor. Es apego, es ilusión, es dependencia. Hoy te invito a destruir esa mentira, a ver la realidad como es, cruda pero clara, dolorosa pero liberadora, vacía, pero fértil para construir algo real. Y a partir de ahora que cada relación que tengas sea con la conciencia de que nadie te completa. Tú ya estás completo. Así comienza el camino del hombre estoico, dejar de pedir lo eterno para convertirse en alguien que vive con tanto propósito, que su sola presencia vale más que 1000 promesas. Capítulo 2. Domina la tormenta. Tus emociones no mandan. Ella se fue. Y tú reaccionaste como reacciona todo hombre que no ha sido entrenado para el dolor, con desesperación, ansiedad, rabia o tristeza infinita. Las emociones se apoderaron de ti. Dejaste que la mente construyera escenarios, justificara errores, reviviera conversaciones, idealizara momentos. Y de pronto, ya no eras tú. Eras una sombra. Un náufrago emocional buscando oxígeno en un mar de recuerdos que ya no existen. Pero aquí va la verdad que nadie te dijo. Tus emociones no mandan. No son enemigas, pero tampoco son tus líderes. Son como el clima. Cambian, golpean, nublan la visión, pero no son el camino. Epicteto escribió: nadie puede dañarte sin tu consentimiento.
Y lo mismo aplica para tus emociones. Ninguna de ellas tiene poder real hasta que tú decides obedecerla. Ella esperaba que te quebraras. Esperaba tus mensajes nocturnos. Esperaba verte en línea buscando una reacción. Esperaba que publicaras indirectas o que hablaras con sus amigas. Esperaba que tu mundo colapsara sin ella. Porque así funcionan las dinámicas de control emocional. Ella quiere confirmar que, aunque se fue, sigue teniendo poder sobre ti. Y tú, si reaccionas, si caes, si suplicas, si insultas, si te desbordas, le das justo lo que quiere. Tu centro, tu dignidad, tu alma. La verdadera fortaleza estoica no se trata de no sentir, se trata de sentirlo todo, sin destruirte, de observar la tormenta y no moverte, de permitir que el fuego arda pero no consumir tu templo con él. Muchos hombres creen que ser fuertes es reprimir. Otros, que es vengarse. Pero un estoico no reprime ni se venga. Un estoico canaliza. Usa su dolor como una forja. Convierte el hambre emocional en disciplina, el vacío en enfoque, la ausencia en poder. Porque entiende algo básico: si permites que tus emociones decidan por ti, no eres libre. Eres esclavo. Y la libertad no se negocia. Marco Aurelio lo dijo con claridad brutal. El alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Y tú, si piensas como víctima, te comportarás como una. Si piensas como un abandonado, vivirás como tal. Pero si eliges pensar como un hombre que está siendo templado por el fuego, entonces el dolor se convierte en maestro. La rabia que sientes no es señal de que la amas. Es señal de que aún crees que perdiste algo tuyo. Pero nadie te pertenece, ni siquiera tú mismo, si no tomas control. La tristeza no es prueba de que ella era la indicada. Es solo el eco de una adicción emocional que se quedó sin dosis. Y ahora estás en abstinencia. Pero eso no te mata, eso te despierta. ¿Quieres saber qué hace el hombre común después de una ruptura? Se encierra, se desborda, se arrastra emocionalmente en busca de una señal, de una palabra, de un regreso. Piensa que si ella lo ve mal, volverá, que si le demuestra su dolor, ella reconsiderará. Pero lo único que hace es confirmar que su mundo giraba alrededor de alguien que ya no está. El hombre estoico, en cambio, hace lo contrario, se retrae hacia adentro, no para esconderse, sino para tomar el control. No para reprimir, sino para transformarse. Sabe que cada emoción es un mensajero, y en lugar de reaccionar, las escucha, las escribe, las entrena, y luego camina. Cuando una emoción intensa te atrapa, tienes dos caminos: reaccionar impulsivamente o sentarte en el fuego sin moverte hasta que aprendas lo que vino a enseñarte. Tú eliges. ¿Estás dolido? Perfecto. Usa el dolor como hierro caliente. Moldea tu cuerpo. Refuerza tu mente. Redirige tu energía. ¿Estás frustrado? Bien. Canaliza la ira. Haz de tu disciplina un escudo. Haz de tu enfoque una espada. ¿Estás triste? Excelente. La tristeza es el alma pidiéndote una reconstrucción profunda. No la ignores. No la niegues. Pero tampoco te arrodilles ante ella. El dominio emocional no es insensibilidad. Es poder. Y ese poder solo lo tienen los hombres que no se rinden ante la marea interna. Cuando ella vea que no te arrastraste, que no perdiste el control, que no reaccionaste como esperaba, entonces y solo entonces empezará a sentir tu ausencia de verdad, porque ya no podrá usarte como espejo, porque ya no podrá validarse a través de tus reacciones. Y eso la desconectará más que cualquier mensaje que pudieras haber enviado. La próxima vez que una emoción fuerte te golpee, no la reprimas, pero tampoco la sigas. Observa, respira, espera, porque el hombre que domina su interior es el único que tiene autoridad sobre su destino. El caos es inevitable, pero tú no eres el caos, tú eres el navegante. Y esta tormenta, aunque parezca tu fin, es solo el entrenamiento de tu renacer. Capítulo 3. Caminarse a uno mismo. El arte de irse sin gritar. No todos los que se quedan aman, y no todos los que se van abandonan. A veces el acto más poderoso no es gritar por justicia, ni exigir explicaciones, ni cerrar ciclos con palabras. A veces, lo más brutal, lo más puro, lo más irrefutable es simplemente irte. Irte con calma. Irte sin destruir. Irte sin volver. La mayoría de los hombres se quedan demasiado. Permanecen más tiempo del necesario en relaciones que ya los vaciaron. Esperan. Imploran señales. Se autoengañan pensando que todavía hay algo que salvar. Pero no lo hacen por amor. Lo hacen por miedo. Porque irse requiere una valentía silenciosa que no muchos poseen. Porque irse implica mirar la verdad sin anestesia y decir: aquí ya no hay lugar para mí, y no necesito que alguien me lo confirme para dar el paso. Epicteto decía: tan pronto como uno tiene estándares, uno debe irse cuando ya no se cumplen. Pero tú, ¿cuántas veces ignoraste tus propios estándares para quedarte? ¿Cuántas veces justificaste sus cambios de humor, sus distancias,
sus rechazos suaves. ¿Cuántas veces decidiste quedarte por nostalgia, por lo que fue, por lo que algún día creíste que podía volver? El problema es que los hombres emocionalmente leales se convierten, sin quererlo, en prisioneros de lo que un día funcionó. Y se les olvida una verdad simple: lo que ya no te elige, no te merece. Lo que ya no te busca, no te necesita. Lo que ya no te respeta, debe perderte. Pero irse no significa desaparecer de forma impulsiva. No es un berrinche. No es venganza. Es una declaración silenciosa de autorrespeto. Es mirar el terreno con ojos despiertos y comprender que tu presencia dejó de ser un privilegio, que tu energía está siendo malgastada, que tus palabras ya no penetran, que tus detalles ya no conmueven. Y entonces, eliges algo más difícil. No cerrar con drama, sino con elegancia. No con reclamos, sino con dignidad. No con ruido, sino con silencio absoluto. Porque el verdadero poder no está en hacerla entender, está en que tú entiendas, en que tú veas lo que ella ya decidió no mirar. Y eso requiere fuerza. Mucha más fuerza que quedarte. Marco Aurelio lo escribió así. La mejor manera de vengarte es no parecerte a quien te hirió. Y aquí es donde muchos fallan. Se van golpeando puertas, insultan, acusan, reaccionan con rabia. Y lo que podría haber sido una salida impecable, se convierte en una huida descontrolada. Pero tú no vas a hacer eso. Tú vas a aprender a caminarte. No a huir. No a desaparecer por manipulación, sino a retirarte porque ya no hay lugar para crecer ahí. Irse no es un acto de cobardía, es un acto de madurez. Cuando un árbol deja de florecer en un terreno seco, no suplica lluvia, extiende sus raíces en otra dirección, y eso es lo que harás ahora. Quizá ella ni siquiera entienda por qué te fuiste así. Sin reclamos, sin explicación, sin espectáculo, pero lo que no entenderá, lo sentirá. Porque el vacío que deja un hombre que se va sin gritar, pero con el alma firme, es un vacío que pesa, que incomoda, que no se llena con otro. Y no es que lo hagas para que te extrañe. Lo haces porque por fin entendiste que tu presencia no se ruega, se ofrece, y si no la valoran, se retira. Caminarse es también una forma de volver. Volver a ti, a tu centro, a tus límites, a tu poder. Cuando te quedas en un lugar donde ya no hay reciprocidad, te traicionas. Y cada día que pasas ahí, estás enseñándole al mundo y a ti mismo que no mereces más. Por eso irte sin escándalo es tan poderoso. Porque no necesitas convencer a nadie. Solo necesitas demostrarte a ti mismo que elegiste dejar de ser ignorado por quien ya decidió soltarte. ¿Y sabes qué ocurre después? Nada. Silencio. Incertidumbre en ella. Paz creciente en ti. Y poco a poco, te das cuenta de que ese acto que parecía tan brutal, tan final, tan solitario, fue lo más noble que podías hacer por ti. Porque nadie se rescata esperando. Nadie se reconstruye justificando. Uno se sana cuando decide moverse. Cuando deja el lugar que dejó de ser hogar. Cuando acepta que no todo lo que duele vale la pena sostener. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de preguntar ¿por qué me dejó? Y empiezas a preguntarte ¿por qué me quedé tanto tiempo donde ya no era bienvenido? Irte no es fracaso. Es el inicio de una nueva versión tuya. Una que ya no se negocia. Una que ya no insiste. Una que camina sin necesidad de aplausos, pero con total claridad interna. Ese es el arte de caminarse. Ser tu propia salvación. Sin promesas. Sin ruido. Solo tú. Con pasos firmes hacia ti mismo. Capítulo 4. El silencio no es ausencia. Es estrategia. La mayoría cree que cuando alguien se va en silencio, ha sido vencido. Que el que calla lo hace porque no tiene respuestas. Que quien no grita, perdió. Pero hay una verdad más grande, más poderosa y más brutal. Hay silencios que cortan más que palabras, hay ausencias que pesan más que la presencia, y hay retiros que no huyen, sino que dominan. Tú estás aquí porque en algún momento quisiste decirlo todo. Gritarle lo injusto, lo repentino, lo doloroso. Querías explicarle, reclamarle, hacerle entender lo que te estaba haciendo. Tu mente te pedía desahogo. Tu corazón te exigía ser escuchado, pero no lo hiciste. O tal vez sí, y no sirvió de nada. Porque aprendiste, o estás a punto de aprender que el verdadero lenguaje del poder no se habla, se impone, en silencio. Epicteto decía, no expliques tu filosofía, encárnala. Y el silencio no es otra cosa que la encarnación del autocontrol. No es frialdad, no es indiferencia, es dominio. Dominio de ti mismo, de tus emociones, de tu narrativa. Cuando una mujer se va, casi siempre espera algo de ti. Reacción. Espera que te rompas, que llores, que supliques, que pidas explicaciones. No por maldad, sino por ego. Porque así puede confirmar su poder, porque así siente que aún está en control de la historia, porque así su partida tiene sentido. Y si tú le das eso,
le estás dando la victoria. Cada mensaje que mandas, cada indirecta disfrazada de publicación, cada hola disfrazado de cortesía, cada intento de contacto después del adiós, es una pérdida de poder. Ella no vuelve por eso. Ella no respeta eso. Ella no te extraña más por eso. Solo confirma que puede irse. Y tú seguirás ahí. Pero cuando el silencio es absoluto, cuando no hay ni una palabra, ni una excusa, ni un cierre, ni un intento, entonces, y solo entonces, comienza la verdadera estrategia. No es una estrategia para que regrese. Es una estrategia para que tú te liberes. Marco Aurelio escribió, la mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño. Y tú, en silencio te vuelves distinto. No actúas desde el dolor. No actúas desde el orgullo. Actúas desde el centro. Desde ese lugar donde ya no necesitas ser escuchado, porque ya te escuchaste a ti mismo. El silencio bien aplicado es una forma de respeto, no hacia ella, hacia ti. Porque no todos los conflictos merecen una respuesta. No todos los rechazos merecen un reclamo. No todos los vacíos merecen ser llenados con explicaciones. A veces, lo más sabio, lo más fuerte, lo más elevado, es callar. Pero cuidado, este silencio no es pasividad. Es una acción oculta. Mientras el mundo cree que no estás haciendo nada, tú estás creciendo. Mientras ella piensa que te estás apagando, tú estás entrenando. Mientras te da por perdido, tú estás volviendo. Pero no hacia ella, hacia ti. La diferencia entre el silencio de un hombre roto y el silencio de un hombre estoico está en la intención. El primero calla porque ya no sabe qué decir. El segundo, porque ya no necesita decir nada. Tú eliges qué tipo de silencio vas a ser. Silencio no es cobardía. Es estrategia. Es pausa táctica. Es el espacio que necesitas para pensar, para construir, para elevarte. Es la distancia emocional que te permite ver con claridad lo que antes confundías con amor. Porque solo en el silencio total se revelan las verdaderas voces. Tu voz interna, tu propósito, tu dignidad. ¿Y sabes qué pasa mientras tú callas? Ella empieza a sentir. Primero, alivio. Después duda. Luego curiosidad. Y finalmente, peso. Porque el silencio, cuando es real, no se ignora. El silencio obliga al otro a convivir con su decisión, a enfrentar lo que hizo, a escuchar su conciencia sin el ruido de tus justificaciones. Y si hay algo que inquieta al ego humano, es no saber en qué lugar quedó parado. Ella esperaba que la buscaras. No lo hiciste. Esperaba una reacción. No la diste. Esperaba ser el centro de tu crisis. Y te convertiste en el centro de tu evolución. Eso desconcierta. Eso incomoda. Eso atrae. Pero no confundas esto con una táctica para hacerla volver. Si usas el silencio como una forma de manipulación, tarde o temprano fallarás, porque seguirás esperando algo de ella. Y el silencio real no espera. Se entrega a sí mismo. No necesita testigos, no busca reacciones. Solo existe. Y en su existencia, lo cambia todo. Es ahora cuando debes hacer un pacto contigo mismo. No vas a hablar si lo único que tienes para decir nace del dolor. No vas a explicar si lo único que buscas es aprobación. No vas a reaccionar si lo único que quieres es una excusa para no dejarla ir. Vas a quedarte contigo. Vas a sostener ese silencio. Vas a caminar en esa sombra hasta que tú seas la luz. Y cuando eso pase, cuando el silencio deje de ser castigo y se vuelva hogar, entonces entenderás lo que ahora solo puedes intuir, que fuiste tú quien la perdió, sí, pero también fuiste tú quien se encontró. Y ella si vuelve, lo hará por una simple razón. Porque el hombre que no habla, pero actúa, el hombre que no ruega, pero se eleva, el hombre que no necesita explicar nada, es el hombre que jamás se olvida. Capítulo 5. Transformación. Ser el hombre que ya no puede perderse en nadie. Llegará un momento, si no es que ya llegó, en el que dejarás de preguntarte por qué se fue, por qué no funcionó, por qué te cambió, por qué no te eligió. Ese momento es raro, inesperado y silencioso. No suena a victoria. No se siente como una fiesta interior. No lo anuncias en redes. No se lo cuentas a nadie. Pero marca un antes y un después. Es el instante exacto en el que dejas de vivir por lo que fue y comienzas a transformarte en lo que eres capaz de ser. Y ahí, justo ahí, comienza lo que muchos hombres nunca alcanzan. El nacimiento de una versión de ti que ya no puede perderse en nadie. Porque lo entendiste. Entendiste que el amor no te debía nada, que ella no te traicionó. Solo se adelantó en lo que tú no querías aceptar. Que la lealtad no se mide en palabras, sino en hechos. Y que tú habías estado entregando tu vida a alguien que no se entregó de la misma forma. Epicteto escribió: el deseo y el miedo son las dos cadenas que atan al alma. Tú deseabas conservarla y temías perderla. Y por eso no podías avanzar. Pero ahora que ya no está, ya no hay nada que temer. Y por primera vez en mucho tiempo, eres libre. ¿Qué harás con esa libertad? ¿La desperdiciarás persiguiendo sombras?
¿Te encerrarás en tu dolor como quien visita una tumba cada mañana? ¿O vas a construir algo tan sólido, tan imponente, tan admirable, que incluso tú te preguntes cómo fue que alguna vez pensaste que ella era el premio? La transformación no es una moda, no es un gimnasio, ni una cuenta bancaria más llena, ni una nueva cita. La transformación es un proceso interior, brutal y sagrado. Es cuando dejas de verte como alguien roto y empiezas a verte como una pieza en reconstrucción. No para vengarte, no para impresionar, sino para renacer con propósito. Marco Aurelio decía: el hombre que se domina a sí mismo no puede ser dominado por nadie, y eso es lo que estás haciendo aquí. Ya no estás intentando recuperar algo externo. Estás reconstruyendo el trono que abandonaste el día que decidiste ponerte de rodillas por amor. Transformarte es entender que tu valor no se mendiga. Se demuestra con presencia, con enfoque, con dirección, con acciones pequeñas y repetidas que poco a poco hacen de ti un muro que ya no puede ser penetrado por emociones volátiles. Y algo más profundo aún, transformarte es convertir tu pasado en tu mayor ventaja. Ya no te define el abandono, te define lo que hiciste después. Ya no te define que ella te haya cambiado por alguien más. Te define que tú ya no te cambies a ti mismo por nadie. Ya no te define que no te eligieran. Te define que tú al final sí te elegiste. Hay hombres que después del desamor solo buscan una revancha emocional. Quieren verse bien para que ella se arrepienta. Quieren mejorar para que lo note. Pero esa no es una transformación real. Esa es una reacción. Y todo lo que nace como reacción muere cuando ya no obtienes la respuesta que esperas. Pero tú ya no estás aquí para reacciones. Estás aquí para evolución, para subir tanto de nivel que no se trate de si ella vuelve, sino de si tú siquiera querrías mirarla 2 veces cuando lo haga. Porque la ironía es esta: cuando te transformas de verdad, ya no importa si regresa. Porque el tú que existía cuando ella se fue, ya murió. Y el que ahora camina no necesita explicaciones, ni validación, ni disculpas. Ese hombre tú ahora se sienta en silencio en las mañanas. Agradece por su paz. Entrena su cuerpo como quien construye un templo. Lee, piensa, avanza. Ya no necesita la adrenalina del drama. Ya no busca llenar vacíos con palabras de otros. Ya no se pregunta si fue suficiente, porque ahora simplemente es. Transformarse no es convertirse en alguien perfecto. Es convertirse en alguien que ya no necesita ser rescatado. Porque ahora el rescatador eres tú. Y cuando llegue esa prueba, porque llegará, cuando ella regrese, cuando aparezca con un hola disfrazado de casualidad, cuando veas su nombre en tu pantalla, cuando una parte de ti quiera responder, solo por curiosidad, ahí tendrás la oportunidad final de sellar tu evolución. No con rencor, no con arrogancia, sino con claridad. Porque no eres el mismo, porque ya no tienes espacio para lo que se fue, porque no volverás a encogerte para caber en una historia que ya superaste, porque tu nuevo mundo tiene reglas distintas, y tú ya no te traicionas por nadie. Y eso, esa elección silenciosa, eso es lo que te convierte en un hombre que ya no puede perderse en nadie. No porque no ame, no porque no sienta, sino porque se pertenece tanto que nadie más puede poseerlo. Capítulo 6. El regreso inevitable. Pero ya no te importa. Siempre vuelven. Tal vez no hoy, tal vez no mañana. Pero un día, cuando el eco de su decisión ya no resuene con tanta fuerza, cuando la emoción de lo nuevo se disuelva en la rutina, cuando descubra que ese alguien mejor no era mejor, vuelve. A veces con un mensaje. A veces con un me gustó tu historia. A veces con un silencio que busca ser respondido. Pero la pregunta no es si vuelve. La pregunta real es: ¿para qué querrías tú mirar hacia atrás cuando ya aprendiste a caminar hacia adelante? Durante semanas, tal vez meses, tú soñaste con ese momento. Visualizaste su arrepentimiento, su cara, su voz quebrada diciendo: me equivoqué. Soñaste con esa escena como quien imagina una película donde, por fin, tú eres el que tiene el poder. Pero eso era antes de despertar, antes de reconstruirte, antes de renunciar al deseo de ser reconocido por quien no supo ver tu valor cuando estabas frente a ella. Y ahora que finalmente lo estás logrando, ahora que el fuego ya no te consume sino que te forja, ahora que tu vida ya no gira alrededor de lo que perdiste, sino de lo que estás construyendo, ella vuelve, como vuelven todas, no porque te ame, no porque lo entienda, sino porque el vacío le pesa, y porque ya no te tiene. Y justo ahí, en ese momento, se presenta la verdadera prueba de fuego. ¿Estás listo para responder desde tu nuevo yo? ¿O vas a traicionarte por un instante de atención disfrazado de nostalgia? Haz una pausa. Escucha lo que voy a decirte. Si este mensaje está conectando contigo, si algo dentro de ti está despertando con estas palabras, haz 2 cosas. Dale like a este video y suscríbete. Y si estás listo para cerrar ese ciclo de una vez por todas, comenta abajo: el que vuelve, ya no me encuentra. Porque este capítulo no se trata de ella, se trata de ti. De cómo eliges reaccionar cuando la vida te pone de nuevo frente a lo que ya superaste.
Muchos hombres fracasan justo ahí. Pasan meses evolucionando, suben de nivel, se enfocan, se callan, y apenas ella vuelve con una frase suave, con un ¿cómo has estado? Se derrumban, responden, le dan acceso, abren la puerta, y la dinámica vuelve a comenzar. Pero peor, porque ahora ella ya sabe que puede irse y regresar cuando quiera. Porque ahora tú demostraste que tu transformación no era convicción, sino una estrategia. El estoico no cae en esa trampa. El estoico no responde por impulso, no revive lo que ya enterró, no acepta de vuelta a quien lo descartó, no porque guarde rencor, sino porque ya no cabe ahí. Porque su nuevo nivel ya no tiene espacio para historias inconclusas. Marco Aurelio lo dijo claro. Todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho. Todo lo que ves es una perspectiva, no la verdad. Y cuando ella vuelva, te va a contar una historia. Te dirá que te extraña, que pensó mucho en ti, que no supo lo que tenía hasta que lo perdió. Tú decidirás si escuchas esa historia o si vives tu verdad, que no la necesitas, que lo que fue fue, y que tu evolución no se detiene por una voz del pasado. Lo más hermoso de esa escena no será verla regresar. Será mirarla a los ojos y darte cuenta de que ya no sientes lo mismo. No por orgullo, sino porque por fin estás completo. Y quien está completo, ya no negocia su paz por una vieja emoción. Ese es el verdadero poder. No hacerla sufrir, no ignorarla para herirla, sino simplemente no sentir la necesidad de responder. Porque ya no estás en guerra, porque ya no necesitas ganarle a nadie, porque ya ganaste al elegirte a ti. La mayoría de los hombres viven esperando el regreso. Tú vas a vivir sabiendo que, si ocurre, no cambiará nada, porque ya no eres el mismo. Porque ella vuelve a una puerta que ya no existe, a un mundo donde su ausencia fue el inicio, no la pérdida. Y así termina la historia, con ella regresando a un lugar donde ya no cabe, y contigo caminando hacia adelante, sin mirar atrás. No porque olvidaste, sino porque lo entendiste todo. Capítulo 7. La mentalidad estoica. Siempre fuiste el premio, y si todo este tiempo fuiste tú quien la elegiste a ella, y no al revés. Y si, en tu necesidad de que te validara, se te olvidó que ella solo ocupaba un lugar en tu historia, pero tú eras el protagonista. Lo más doloroso de una ruptura no es el abandono, es darse cuenta de que entregaste el control de tu propia percepción a alguien que jamás comprendió tu verdadero valor. Este es el momento donde todo cambia, donde la víctima muere y nace el autor, donde dejas de narrarte como alguien que fue dejado, y empiezas a verte como alguien que fue liberado. Durante todo este camino desde el primer día que ella se fue, hasta ahora creíste que tu dolor venía de haber perdido a alguien especial. Pero la verdad es más profunda. Tu dolor venía de no haberte elegido a ti mismo antes de que ella te soltara. Y ahora, tras haber caminado por el silencio, el desapego, la evolución y el dominio emocional, llegas aquí, al punto donde entiendes lo que pocos hombres entienden. Siempre fuiste el premio, no por orgullo, no por ego, sino porque tu valor nunca dependió de su decisión, porque tu esencia, tu visión, tu crecimiento, tu disciplina, tu carácter, todo eso sigue intacto. Y ella, al irse, no te quitó nada. Solo liberó el espacio que tú necesitabas para reconectarte con quien estás destinado a ser. Marco Aurelio escribió: la dignidad no consiste en recibir honores, sino en merecerlos. Y tú ya no buscas ser reconocido. Ya no vives esperando que alguien te vea. Ya no necesitas que nadie te llame valioso. Porque lo sabes. Porque lo vives. Porque lo encarnas. La mentalidad estoica no es una pose fría ni un disfraz de indiferencia. Es la comprensión de que todo lo que viene también puede irse. Y que si algo o alguien se va, tú permaneces. Firme. Centrado. Sabiendo que lo externo nunca definió tu esencia. ¿Sabes qué diferencia a un hombre que suplica de uno que camina? La forma en que se mira a sí mismo. Uno cree que el amor lo completa. El otro sabe que lo acompaña, pero no lo define. Y aquí, justo aquí, llegas a la cima del desapego. El punto donde ya no deseas que vuelva, porque por fin comprendiste que ella fue un capítulo en tu historia, no el título de tu libro. Miras atrás sin odio, sin pena, sin rencor, solo con la claridad de quien se ha vuelto invulnerable al abandono, porque ahora sabes que nadie puede abandonar a un hombre que no depende. Y por eso tú no pierdes, no porque siempre ganes, sino porque todo lo que ocurre lo conviertes en lección, porque todo rechazo lo traduces en redirección, porque todo silencio lo transformas en presencia. El que fuiste ya no existe. Ese hombre que se preguntaba si era suficiente, que se comparaba, que esperaba un mensaje, que abría los chats antiguos con un nudo en la garganta, ese ya murió, y en su lugar nació otro, uno que nunca más se perderá en alguien, uno que no busca amor para sentirse entero, uno que cuando ama no se entrega, se comparte, uno que puede irse sin temblar y quedarse sin rendirse. Ese eres tú. Y si has llegado hasta aquí, ya lo sabes.
Ahora, antes de que apagues este video, quiero dejarte algo más que palabras. Quiero dejarte una tarea, una promesa contigo mismo. Tómate 5 minutos hoy. Solo 5. Siéntate en silencio. Escribe quién eras antes de ella, quién fuiste con ella y quién eres ahora. 3 versiones de ti. Y quema las 2 primeras. No necesitas rituales. Solo necesitas la intención de cerrar esa puerta, porque lo que viene después de esto ya no es recuperación, es reinvención. Y si sentiste algo en todo este proceso, si alguna palabra te estremeció, si alguna frase fue el espejo que necesitabas, hazme un favor. Suscríbete ahora, activa la campanita y comenta, ya no me busco en nadie. Ese será tu sello, tu declaración pública de que te encontraste y que el próximo video no es para cerrar heridas, es para seguir construyendo la leyenda del hombre que, un día, decidió jamás volver a necesitar. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, no fuiste tú quien la perdió, fue ella quien perdió al único que era real.